Continuando, vamos a ver el segmento 2. Vamos a entrar de lleno a lo que son ya los grupos de proceso, específicamente grupos de procesos de inicio. Veamos, ¿cuáles son los grupos de proceso de inicio? De acuerdo a este esquema, podemos observar que los grupos de proceso de inicio solamente son dos. Uno está en desarrollar el acta de constitución del proyecto. Es un proceso que se encuentra en el área del conocimiento de gestión de la integración. Y el segundo proceso es el número 2, que se encuentra en el área de conocimiento, gestión de los interesados, y tiene que ver con la identificación de los interesados. Así que veamos, vamos a ver los grupos de proceso de inicio, que específicamente son dos. Pero antes quizás recordar el tema del proyecto que ustedes tienen pues ya asignados. Si ustedes pueden observar, ahora que ya vimos ya un poco sobre dirección de proyectos, se podrán dar cuenta que la dirección de proyectos en su proyecto inicia a partir de planificar actividades y tiempos. Todo el tema de gestión del cronograma, gestión de los recursos, la calidad, gestión de las adquisiciones o compras, gestión de los riesgos y gestión de la integración y las comunicaciones. Todas las áreas del conocimiento se manejan de la misma manera. Es decir, si ustedes logran comprender un área del conocimiento o un grupo del proceso, el resto se maneja de la misma manera. Por eso es que traigo el recordatorio, para que lo que veamos de aquí en adelante, en la medida que se logre comprender, van a ustedes poder elaborar o comenzar a elaborar su proyecto, claro, auxiliándose del PMBOK. Y la información, pues, que va al inicio del proyecto, como que es la información de la empresa, planteamiento del problema, definir el proyecto, hasta definir el proyecto. Esto es todo un tema que se tuvo que haber visto en la formulación y evaluación de proyectos. Así que cualquier duda después del video, pues podemos aclarar con los proyectos que ustedes tienen asignados. Veamos. Vamos a ver el primero, que es desarrollar el acta de constitución del proyecto, que tiene que ver con gestión, con el área de conocimiento, gestión de la integración. Grupos de procesos de inicio son dos: desarrollar el acta de constitución del proyecto y identificar a los interesados, que corresponde a la gestión de los interesados del proyecto. La única área del conocimiento que se encuentran los 5 grupos de procesos es gestión de la integración del proyecto, y como su nombre lo indica, es responsable de integrar todas estas áreas del conocimiento. Alguien clave en estos procesos de integración es el Project Manager. Y hemos venido hablando pues que el Project Manager es responsable de analizar, de balancear las restricciones de un proyecto, es responsable de asegurar que se cumplan los objetivos, tiene un rol primordial en todo lo que es la integración del proyecto, así como en la comunicación con los interesados del proyecto. El Project Manager es responsable del éxito o fracaso de un proyecto. Entonces, por eso estamos haciendo énfasis en este personaje. Hablamos que el Project Manager es un integrador. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que en la empresa o en cualquier circunstancia de la vida tenemos que ver el bosque y no nada más el árbol, refiriéndose que tenemos que ver mucho más allá de que muchas veces que lo que alcanzamos a ver. Eh, Debemos de tener un panorama más amplio de todo ese contexto, y ese rol le corresponde al Project Manager. Como ustedes pueden observar, tiene una gran responsabilidad en lo que es la dirección del proyecto. La gestión de la integración, que es donde inicia todo lo que es la dirección de proyectos y donde se encuentra el proceso número 1, es parte fundamental de la elaboración gradual de los proyectos. Eh, Aquí se descubrirá nueva información, información que debe ser integrada a los planes y documentos del proyecto. Por eso es muy importante la competencia del Project Manager nuevamente. La integración implica asignación de recursos, balancear los objetivos y alternativas contrapuestas. El Project Manager debe saber
eh, el proyecto, quiénes son los interesados, por qué se hacen las actividades, quiénes interactúan, qué va a suceder, cuáles son los riesgos, cómo se va a proceder, cuándo, cómo está la calidad, los contratos, cuánto cuesta, cómo están las comunicaciones. Si ustedes se dan cuenta, este director del proyecto se debería de conocer todo lo que es la metodología del PMBOK y en qué momento aplicarla. El Project Manager convierte la desorganización en organización. Ese es el principal papel del Project Manager. Es decir, que cuando un proyecto fracasa, básicamente sabemos a quién dirigirnos. Y de igual manera, cuando un proyecto tiene éxito, es por alguien y es por quien está dirigiendo el proyecto, en este caso el Project Manager. El primer proceso es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Ya habíamos visto todo el tema de qué es un proceso, habíamos hablado que tiene entradas, hace transformación, a la larga tiene salidas. Este esquema que ustedes están viendo aplica a los 49 procesos que contienen las 10 áreas del conocimiento o los 5 grupos de procesos. Todos tienen un esquema similar a esta. Hay entradas, hay herramientas que se recomiendan para en este caso desarrollar el acta de constitución del proyecto, y tenemos salidas. Si ustedes pueden observar las entradas para desarrollar el acta de constitución del proyecto, es decir, el proyecto todavía no ha nacido, está a punto de nacer con el acta. ¿Qué nos pide? Nos pide documentos del negocio, como por ejemplo el caso de negocio, es decir, cuál es la problemática, cuáles son los beneficios de que va a traer proyectos, cuáles son los acuerdos previos que se han tomado, si se ha hecho algún tema de análisis de factores ambientales. Ustedes saben que hay herramientas también para eso, como el PESTAL, así como cuáles son los activos de los procesos de la organización, información histórica, y cuáles son las herramientas recomendadas para ello. Juicio de experto, que ya habíamos hablado, si es un PMP, ok, es un experto, un consultor, personal de la oficina para la gestión del proyecto. Podemos también traer un tema de recopilación de datos, tormenta de ideas, grupos focales, entrevistas, etcétera. ¿Cuál es el resultado de hacer este proceso? Bueno, el resultado es un acta de constitución del proyecto y registro de supuestos. Así que veamos. Aquí en medio tenemos lo que es el proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto. Este esquema específicamente se encuentra en la página 76 del PMBOK. Yo sé que aquí se ve corto, pero aquí lo que podemos ver es un esquema de cómo se relacionan las entradas, cómo el documento va a un registro de supuestos, y esta acta del proyecto básicamente da vida a las demás áreas del conocimiento. Veamos si lo podemos ver un poquito más grande. Veamos acá. Tenemos el acta. Tenemos el proceso de desarrollar el acta constitucional del proyecto. Ya vimos cuáles son las entradas. Y como salida vamos a tener un registro de supuestos que se va a mi documentación del proceso. Y el acta de constitución que le da vida al proyecto va directamente para que se ejecute otro proceso que se llama desarrollar el plan de la dirección del proyecto. Es decir, que el acta da el visto bueno, da la luz verde para que se ejecuten otros procesos, como también me va a ayudar a cerrar el proyecto o a cerrar fases del proyecto. También me va a ayudar a planificar el alcance, a recopilar requisitos, a definir el alcance, a planificar la gestión del cronograma, a planificar la gestión de costos, y así sucesivamente me va a ayudar a ejecutar varios procesos. Todo eso es lo que el acta de constitución va a permitir hacer en el proyecto. Ahora bien, veamos cuál es el contenido del acta de constitución del proyecto. En inglés a esta acta también se le puede conocer como Project Charter, que es un documento que formaliza la existencia de un proyecto y autoriza al director de proyectos para utilizar recursos de la organización en las actividades de proyecto. ¿Qué debería de llevar? Pues justificación del proyecto, que ya saben ustedes que es el problema, la oportunidad, la necesidad que se está solventando, etcétera. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Objetivos con criterios SMART, son medibles,
cuáles son los requisitos generales y límites del proyecto, cuál es la descripción general del proyecto y su principal entregable, cuáles son algunos riesgos preliminares, o sea, ni siquiera estamos entrando todavía al tema de gestión de riesgos, así como un resumen de cronograma de hitos, el presupuesto preliminar resumido, así como cuáles van a ser los criterios de aprobación del proyecto, es decir, qué criterios deben cumplirse para que sea un proyecto exitoso, quién va a aprobar y firmará si se cumplieron esos criterios. En pocas palabras, quién va a aceptar que el proyecto logró los objetivos o logró el entregable, cuáles son los criterios para cancelar o abortar el proyecto, quién es el director del proyecto, clave acá, quién es el director del proyecto, cuál va a ser su responsabilidad y cuál va a ser su nivel de autoridad en la organización, quiénes son los principales interesados y quién es el sponsor o el patrocinador que firmará el acta y nivel de autoridad. Aquí tenemos un ejemplo del contenido que podría llevar pues, el acta de aprobación del proyecto: justificación, descripción, objetivos, criterios, requisitos, riesgos preliminares, resumen, el cronograma, presupuesto, requisitos de aprobación y director del proyecto, así como quien lo aprueba. Entonces esto básicamente se convierte en la partida de nacimiento del proyecto. ¿Qué tenemos al final? La salida de este proceso, habíamos mencionado, una es el acta y la otra salida es el registro de supuestos. Y habíamos mencionado que los supuestos, si ustedes recordarán en el método del enfoque de marco lógico, los supuestos son factores que son aceptados como verdaderos y deberían ocurrir para el éxito del proyecto. Por ejemplo, los trabajadores no se enfermarán, es un supuesto. La economía se mantendrá estable, es un supuesto que puede establecer un proyecto. Y hay que saber diferenciar de lo que es un supuesto a de lo que es una restricción. Cuando hablamos de restricción, nos referimos a elementos que limitan el proyecto, es decir, que pueden de alguna u otra manera obstaculizar el proyecto. Por ejemplo, tenemos un máximo de 3 maquinarias para realizar el proyecto. Entonces, esto no es un supuesto, esta es una limitante. Entonces, debemos de saber diferenciar qué es un supuesto y qué es una restricción. Y sobre los supuestos y restricciones viene el primer cuestionario para este día. A continuación del video, pues no sin antes 5 o 10 minutos por si tienen algunas dudas sobre sobre el primer proceso. Solo hemos visto un proceso, el proceso que se llama desarrollar el acta de constitución del proyecto, que ese primer proceso tiene como resultado el acta y tiene como resultado el registro de los supuestos. Quiero ver en el ejemplo no vienen los supuestos, tiene que ser documentado aparte. Entonces, no sé si tienen preguntas al respecto antes de seguir con el proceso 2.